Hola alquimistas, en este video vamos a aprender a realizar diagrama de Lewis de sustancias covalentes. Primero debemos elegir el átomo central. Este átomo generalmente se encuentra de manera unitaria. Y ojo, el hidrógeno nunca es átomo central. Por lo general va unido, enlazado al oxígeno. En estos ejemplos tenemos al ácido carbónico, donde el carbono es el átomo que se encuentra unitariamente. Es por ello que se elige como átomo central. En el ácido sulfúrico, el azufre es el que se encuentra unitariamente. Ese va a ser el átomo central. En el fluoruro de nitrógeno, el nitrógeno será el átomo central. Y en este anión nitrato, el nitrógeno también será el átomo central. ¿Qué pasa si tenemos dos átomos unitarios en una molécula? En ese caso vamos a elegir como átomo central aquel que le falta más electrones para que pueda completar su octeto. En el cianuro de hidrógeno tenemos al carbono y al nitrógeno. Si recordamos, el carbono es el grupo 4A, tiene 4 electroncitos de valencia, le estaría faltando 4 para completar el octeto. Y el nitrógeno es del grupo 5A, le estaría faltando 3 electroncitos para completar el octeto. En ese caso, ¿a cuál de los átomos le faltan más electrones para completar el octeto? ¿Verdad que al carbono le faltan 4 electrones, mientras que al nitrógeno le faltan 3? Es por ello que al carbono vamos a elegir como átomo central, porque le faltan 4. En el fosgeno, que es esta molécula que contiene al carbono y al oxígeno como átomos unitarios, nuevamente el carbono 4 electroncitos de valencia y el oxígeno grupo 6A 6 electroncitos de valencia. Le faltan 2 electrones, al oxígeno le faltan 2 electrones para completar el octeto, mientras que al carbono le faltan 4. También estaríamos eligiendo al carbono. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si en el compuesto se tiene 2 átomos unitarios y además que pertenecen al mismo grupo? ¿Qué significa eso? Que a los 2 átomos le va a faltar igual número de electrones para completar el octeto. Es el caso del cloruro de tionilo. En este compuesto tenemos al azufre, que es del grupo 6A, y el oxígeno, que también es del grupo 6A. A ambos le faltan 2 electrones para completar el octeto. ¿Cuál elegimos, profe? Vamos a elegir al azufre. ¿Y por qué elegimos al azufre? Elegimos al azufre porque el azufre es el menos electronegativo. Entonces, si tenemos 2 átomos unitarios y además que son del mismo grupo, elegimos al menos electronegativo. ¿Y cómo me voy a recordar cuál es el átomo más electronegativo? Tener en cuenta que en un mismo grupo, ¿cómo varía la electronegatividad? Tenemos al oxígeno, al azufre, al selenio, por ejemplo, que son del grupo 6A. La electronegatividad en un grupo aumenta de abajo hacia arriba. Entonces el oxígeno es más electronegativo que el azufre. Por lo tanto, elegimos al azufre como átomo central. Una vez que hemos elegido el átomo central, debemos realizar una distribución simétrica de los demás átomos alrededor del átomo central, buscando siempre la simetría, si es que presenta simetría la molécula o el ion. Veamos. En este último compuesto tendríamos que poner al azufre, al oxígeno por acá, y acá el cloro, y por acá el cloro. Y tenemos una estructura simétrica. ¿Qué pasa si estamos frente al ácido sulfúrico? En el ácido sulfúrico estaríamos eligiendo
alrededor del azufre los 4 átomos, distribuyéndolos de 4 átomos de oxígeno alrededor del azufre. Un oxígeno, otro y los 4. Los 2 hidrógenos, buscando la simetría, por aquí y el otro por acá. Y ya tenemos una estructura simétrica. A ver, me ayudan con el ácido carbónico, que es este de acá. Genial. Tenemos al carbono, los 3 átomos de oxígeno por aquí y los 2 hidrógenos de esta manera. En el caso del anión nitrato, tiene 3 oxígenos y estaríamos teniendo esa distribución simétrica. En el caso del fluoruro de nitrógeno, tenemos al nitrógeno, flúor, flúor, flúor. Siempre busca la simetría, ¿de acuerdo? Seguido, vamos a involucrarnos cómo determinar los electrones que van a estar enlazados y también los electrones que están libres, los pares libres. Para ello, primero sumar los electrones de valencia de todos los átomos que están presentes en la molécula o el ion. Tener que añadir un electrón, 2 electrones, 3 electrones, dependiendo si se trata de un anión. Y si se trata de un catión, vamos a restar electrones. Veremos con ejemplos. Si tenemos el fluoruro de nitrógeno, hay que recordar que el nitrógeno es del grupo 5A, entonces tiene 5 electroncitos de valencia, y el flúor es del grupo 7A y tiene 7 electroncitos de valencia. Como solo hay un nitrógeno, vamos a tener en cuenta 1 por los 5 electroncitos que presenta el nitrógeno. Como son 3 átomos de flúor y cada flúor presenta 7 electrones de valencia, será 3 por 7 y dándonos un total de 26 electrones. Ese es el primer paso. Seguidamente, hay que dibujar enlaces sencillos entre todos los átomos, considerando que por cada enlace vamos a restar 2 electrones del total calculado en este primer paso. Veamos. Tenemos al nitrógeno como átomo central, que ya lo hemos elegido en la diapositiva anterior, y por acá está el flúor, por acá está el otro flúor y también el otro flúor. Debemos realizar enlaces sencillos entre todos los átomos, por supuesto conectándolos con el átomo central. 1, 2, 3. 3 enlaces sencillos. Hay que restar 2 electrones por cada enlace. Teníamos 26 electrones. Ahora restamos, como son 3 enlaces que hemos dibujado, 2 electrones por cada enlace, se restarían 6 electrones, quedándonos en total 20 electrones. A continuación, con los electrones restantes, completar el octeto de los átomos que rodean al átomo central. Veamos. Electrones compartidos entre nitrógeno y flúor pertenece a ambos átomos. Este par de electrones pertenece al flúor y pertenece al nitrógeno, al igual que este par de electrones y este otro par de electrones. Por lo tanto, al flúor, a cada flúor le estaría faltando, para completar el octeto, 6 electrones, porque ya tiene 2, ¿no? Contamos estos 2, faltan 6. Y esos 6 lo ponemos acá. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Como podemos observar, todos los átomos de flúor ya tienen el octeto completo. ¿Cuántos electrones se han gastado acá? De los 20 que nos restaban en el paso anterior,
Se gastaron 6 por cada flúor. En total hacen 18 electrones. Entonces restamos 20 electrones que nos quedaron menos los 18. Y finalmente nos quedan 2 electrones. ¿Qué hacemos con esos 2 electrones que nos están restando? En este siguiente paso, si quedan electrones, en el paso número 3, sobran electrones, estos se van a ubicar sobre el átomo central. Incluso si el átomo central ya tiene el octeto completo, igual los electrones restantes en el paso anterior se ubican sobre el átomo central. Esta es nuestra estructura del paso número 3. Nos sobraron 2 electrones, estos los ubicamos sobre el nitrógeno. De esta manera observamos que el nitrógeno también ya completó su octeto y ya no nos quedan electrones porque los 2 que nos restaron ya se ubicaron sobre el nitrógeno. Entonces esta vendría a ser la estructura de Lewis para el fluoruro de nitrógeno. Por último, si el átomo central aún no cumple con el octeto y no hay electrones suficientes, entonces debemos probar con enlaces múltiples entre el átomo central y los átomos que lo rodean. Ya sea mediante un enlace doble o triple, vamos a hacer que cumpla el átomo central su respectivo octeto, si es que es de los átomos que cumple con el octeto. Y si son átomos que no cumplen con el octeto, ¿cómo lo vas a reconocer? En un próximo video estaremos compartiendo cuáles son los átomos que no cumplen con el octeto. Bueno, veamos un caso para poder explicar cómo realizar enlaces dobles o triples cuando el átomo central no cumple aún el octeto. Este es el ácido carbónico y una vez elegido el átomo central distribuimos los demás átomos buscando la simetría, dado que sí presenta simetría. Ahora realizamos las uniones sencillas y restamos 2 electrones por cada unión. ¿Cuántos electrones nos quedan? Previamente debemos de contabilizar cuántos de electrones de valencia hay en total. En total se tiene 24 electrones de valencia. Hay 2 hidrógenos, cada hidrógeno tiene un electrón, 2 por 1 electrón. Hay un solo carbono y el carbono tiene 4 electrones de valencia y cada oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Como son 3 por 3, contabilizamos al final 24 electrones de valencia. Con estos realizamos las uniones sencillas de todos los átomos. Y restamos 2 electrones por cada unión. Como tenemos 24, tendremos que restar 10 electrones porque hay 5 uniones o 5 enlaces simples. Ahora nos quedan 14 electrones. Y con estos electrones restantes vamos a completar el octeto de los átomos de oxígeno que están rodeando al carbono. Entonces de esta manera quedan los octetos completos de los oxígenos que están rodeando. Y se han gastado en total los 14 electrones. Los electrones que están representados mediante aspas en total suman 14. Entonces de los 14 que nos quedaban en el paso previo, ahora se gastan los 14 y ya no nos quedan electrones. Y observamos que el átomo central, el carbono, aún no cumple con el octeto. Y el carbono es de los átomos que sí cumplen con el octeto. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Probamos con enlaces múltiples. Un enlace doble bastaría en este caso para que pueda completar el octeto del carbono. ¿Cómo va a ser ese enlace doble? Probaremos con enlace múltiple entre el oxígeno que se encuentra en la parte superior y el carbono. Y verificar si es que es posible que ya complete el octeto.
Para ello vamos a tomar un par de electrones que están sobre este oxígeno, en la parte superior, y con ese par de electrones formamos un enlace doble. Bien, y ya está, entre el carbono y el oxígeno. Y contabilizamos si cumple o no con el octeto. Veamos. Y esto sería el diagrama de Lewis del ácido carbónico, y verificamos que el carbono ya completa el octeto con ese enlace doble. Los oxígenos también tienen el octeto completo. Los hidrógenos, por supuesto, son átomos que no cumplen con el octeto, y estaría quedando de esta manera el diagrama de Lewis. A continuación vamos a ver una serie de ejercicios, los cuales te sugiero que antes de ver la solución intenta desarrollarlo. De esa manera vas a poder ir perfeccionando los pasos que se necesita para poder realizar un diagrama de Lewis correcto para sustancias covalentes. Vamos, ¿estás listo? Bien, para el ácido nitroso, primera recomendación para realizar el diagrama de Lewis es elegir el átomo central. Y el átomo central en este caso es el nitrógeno, porque se encuentra unitariamente. Alrededor del nitrógeno ubicamos los átomos de oxígeno, buscando la simetría, no se olviden. Y el hidrógeno irá enlazado a uno de esos oxígenos. Lo ponemos por acá, a la izquierda. Ahora, una vez elegido el átomo central, distribuido los demás átomos, vamos a los electrones que nos van a permitir formar los enlaces. Para ello, como primer paso, debemos de contabilizar los electrones de valencia que hay en total. Recuerda que el hidrógeno tiene un solo electroncito, y como hay un solo hidrógeno, ya está, uno por uno. Hay un solo nitrógeno y el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Más, son 2 oxígenos y cada oxígeno tiene 6 electrones de valencia, dándonos un total de 18 electrones de valencia. Una vez calculados los electrones de valencia, el siguiente paso es realizar uniones sencillas entre todos los átomos. Es así que acá una unión, otra unión y otra unión. Se han realizado 3 uniones. Restamos 2 electrones por cada unión. En total son 6 electrones que tenemos que restar. Y nos quedan 12 electrones. Con esos 12 electrones, el siguiente paso es completar el octeto de los átomos que rodean al átomo central. Este oxígeno ya tiene 12 electrones. Ese par de electrones pertenece al nitrógeno y al oxígeno, no te olvides. El oxígeno que está entre el hidrógeno y el nitrógeno tiene en total 4 electrones ya. Son 2 pares de electrones enlazantes que le rodean. En total son 4 electrones. A este oxígeno le faltan 4 para completar el octeto. Así es que ponemos esos 4 y ya tiene el octeto completo. El oxígeno de la derecha tiene 2, le faltan 6. Entonces de esta manera ya está. En total se están gastando 6 electrones con el oxígeno de la derecha y 4 electrones con el otro oxígeno. Son 10 electrones que se han gastado. Entonces restamos de los 12 que nos quedaban 10 y nos quedan 12 electrones. La regla dice, si es que sobran electrones, estos se ubican en el átomo central. Como nos quedan 2 electrones, los ubicamos en el átomo central. Ya está, el nitrógeno.
Y de esa manera ya no quedan electrones. Observamos que el nitrógeno aún no cumple con el octeto, porque solo le estaría rodeando 6 electrones. 2 electrones de cada par compartido, y son 4 ahí, y los 2 electrones libres. Total son 6 electrones. Le faltan 2. Probamos con enlace múltiple, dice la última recomendación. Y en este caso será con el oxígeno de la derecha, dado que ahí tenemos más electrones. ¿Y cómo va a quedar nuestra estructura? Para esto tomamos un par de electrones del oxígeno de la derecha y lo ubicamos formando un enlace doble con el nitrógeno. Y el enlace doble formado queda de esta manera. Y esto vendría a ser el diagrama de Lewis para el ácido nitroso. Veamos el siguiente compuesto. Para el cianuro de hidrógeno, observamos que el carbono va a ser el átomo central porque el hidrógeno nunca es átomo central, y entre el carbono y el nitrógeno, al carbono le faltan 4 electrones para completar el octeto. Recuerda que es del grupo 4A, y al nitrógeno le faltan 3 electrones porque es del grupo 5A. Elegimos al carbono. Además, carbono es menos electronegativo. Alrededor del carbono se encuentra el nitrógeno y el hidrógeno. Seguidamente, el número de electrones de valencia en total que hay en este compuesto. Como solo hay un hidrógeno y el hidrógeno tiene un solo electrón, tenemos que multiplicar 1 por 1, más hay un solo carbono y el carbono tiene 4 electrones de valencia, es del grupo 4A, no te olvides, más un solo nitrógeno y el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. En total son 10 electrones de valencia con lo que contamos. Ahora, realizamos uniones sencillas y restamos 2 electrones por cada unión. Como son 2 uniones, entonces son 4 electrones que se tiene que restar. Nos quedan 6 electrones. Con estos electrones restantes debemos de completar el octeto de los átomos que rodean al átomo central. El hidrógeno ya tiene sus electrones necesarios para que sea estable. Tiene 2 electrones, adquiere configuración electrónica del helio, ya es estable. El nitrógeno sí le falta el octeto. Hay 2 electrones de ese par de enlace entre carbono y nitrógeno, entonces le estará faltando 6. Y justamente son los 6 electrones que nos restaban en el paso anterior. Ahora ya no hay electrones. Y observamos que el carbono todavía no cumple con el octeto. ¿Qué dice la recomendación? Probar con enlaces múltiples. Y ese enlace múltiple es inminente que se va a dar entre el carbono y el nitrógeno. Entonces, 2 electrones que están por acá sobre el nitrógeno y estos otros 2 electrones que están sobre aquí van a formar un enlace triple. ¿Por qué no doble? Dado que con doble tampoco bastaría. Solo se llegaría a 6. Y ahora, ¿cómo va a quedar el diagrama de Lewis formando un enlace triple? Los electrones vienen acá y estos electrones también por acá, y se forma un enlace triple. Y el par de electrones que está a la derecha del nitrógeno queda tal cual. Y esto vendría a ser el diagrama de Lewis del cianuro de carbono. ¿Cómo nos damos cuenta si es que en esa estructura hay o no hay dativo?
En un próximo video voy a explicar cómo reconocer si es que hay dativo. Sigamos con los otros ejercicios. Para el ion amonio, el diagrama de Lewis presenta como átomo central al nitrógeno. Recuerda que el hidrógeno nunca es átomo central. Los hidrógenos se distribuyen buscando la simetría de esta manera. Luego, para los electrones de valencia, tener en cuenta que hay un solo nitrógeno y tiene 5 electrones de valencia. Más son 4 hidrógenos y cada hidrógeno tiene un electrón de valencia. Recuerda que es un ion y en ese caso hay que restar los electrones que indica la carga. La carga es +1, hay que restarle un electrón. Ya está. Ahora, en total observamos que se tiene 8 electrones de valencia. Con estos electrones realizamos las uniones sencillas entre todos los átomos de hidrógeno y el nitrógeno. Recuerda que por cada unión se gastan 2 electrones. Entonces, como son 4 uniones, se han gastado 4 por 2 electrones, en total 8 electrones. Y ya no hay electrones. Por lo tanto, esto sería el diagrama de Lewis para el ion amonio. Hay que poner el paréntesis y fuera de él la carga. +1 o 1 más o simplemente un solo signo positivo. Por supuesto que verificamos que el nitrógeno ya cumple con el octeto. Recuerda que cada par de electrones que le rodea pertenece tanto al nitrógeno como al hidrógeno. Entonces hay 4 pares de electrones enlazantes que le rodean y son 8 electrones. Cumple con el octeto. ¿Podemos darnos cuenta si hay dativo o no? Te explico. El nitrógeno es un elemento que tiene 5 electrones de valencia, es del grupo 5A, y observamos que a su alrededor en estos momentos o en esta estructura hay un electrón, otro electrón, otro electrón, otro electrón. Son 4 electrones que le rodean. ¿De acuerdo? O sea, cerca a él. ¿Eso qué significa? Que falta un electroncito, porque a su alrededor deberían haber 5 electrones de valencia, pero solo hay 4. Entonces eso significa que hay un electroncito que está cerca a uno de los hidrógenos. En este caso lo pongo cerca al hidrógeno de la parte superior. Y ahí estarían los 5 electrones. Entonces hay un enlace dativo. ¿Por qué no hay más? Porque solo falta un electroncito de los 5 electrones de valencia. Los demás hidrógenos sí tienen sus respectivos electrones que están aportando. Entonces hay 3 enlaces covalentes normales y un enlace dativo, que es con el hidrógeno de arriba. Bueno, este es el diagrama de Lewis del ion amonio. Sigamos. Veamos para este anión que forma el silicio. El silicio va a ser el átomo central, se encuentra unitariamente y lo ubicamos en dicha posición. Son 4 oxígenos que le rodean, entonces los 4 oxígenos de esta manera. Ya tenemos nuestra estructura base simétrica. Lo que viene a continuación son los electrones de valencia. El silicio, ¿recuerdan a qué grupo pertenece? El grupo 4A de la tabla periódica. Como solo hay un silicio, 1 por 4 electrones. Más son 4 oxígenos. Cada oxígeno tiene 6 electrones de valencia, es del grupo 6A de la tabla periódica. Y como es un anión, ¿recuerdan qué se debe hacer? Agregar los electrones que indica la carga. Como la carga dice 4 menos o menos 4, hay que agregarle 4 electrones. Entonces, más 4
electrones. En total, ¿cuántos electrones hacen? Es correcto, 32 electrones. Y con esto realizamos las uniones sencillas. Es lo primero que tenemos que hacer una vez determinado el número de electrones de valencia. Un enlace sencillo con el oxígeno de la derecha, de la izquierda, de arriba y abajo. Esto viene a ser las uniones. Recuerdan que por cada unión se gastan 2 electrones. Como son 4 uniones, del total calculado restamos 8 electrones. Y nos queda 24 electrones. Con estos electrones restantes debemos de completar el octeto de los átomos de oxígeno. Cada oxígeno ya tiene un par de electrones. Faltan 6. Entonces tenemos por acá 2, 4, 6. Ya tiene el octeto completo. Y así, con este otro oxígeno, el otro también. Y la estructura nos queda de esta manera. Todos los oxígenos cumplen el octeto. Y la pregunta es, ¿cuántos electrones se han gastado? 6 electrones por cada oxígeno. Como son 4 oxígenos, 4 por 6, 24. Restamos a los que nos sobraban en el paso anterior, eran 24. Ahora se gastaron 24 y ya no queda electrones. Verificamos si el átomo de silicio cumple con el octeto y efectivamente cumple con el octeto porque son 4 pares de electrones que le rodean, formando un enlace por supuesto, y en total vendrían a ser 8 electrones y ya completó el octeto. Este sería el diagrama de Lewis, pero debemos poner paréntesis de esa manera, fuera del paréntesis la carga 4 menos. ¿De acuerdo?